Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Democracia en la Mesa. Mi nombre es Daniel Rosas y en esta ocasión vamos a hablar de la participación que tendrán los tribunales electorales locales en la organización de los comicios que se tienen programados para o el próximo año, mejor dicho, 2024, en donde, como sabemos, las elecciones federales van a coincidir con las locales en las 32 entidades del país. Y justamente para hablar de la participación, nos acompañan aquí la magistrada Irina Cervantes. Ella es presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y también integrante del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Y también nos encuentran o nos acompaña la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval. Hola, ¿cómo están? A ver, comienzo con la magistrada Irina. ¿Cómo está? Daniel, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien y encantados de dar a conocer a la ciudadanía, al electorado, la función que hacen los tribunales electorales del país. No, pues encantados locales. Nosotras y nosotros. Magistrada Norma, ¿cómo está? Gracias, Daniel Rosas San Vicente, por recibirnos en tu programa Democracia en la Mesa. Por supuesto, primero agradecer la invitación al Instituto Nacional Electoral, a la presidencia de esta institución y a las consejerías que hacen posible que el día de hoy podamos platicar de qué es lo que va a pasar en las 32 entidades federativas. Súper bueno. No es mi programa, es del pueblo de México, pero aquí estamos, por supuesto, muy contentos de tenerlas. Oigan, bueno, a ver, yo creo que lo primero por lo que tenemos que empezar el día de hoy es por comunicarle a la gente qué son los tribunales electorales y al respecto, déjenme comenzar en esta ocasión con la magistrada Irina para que nos platique un poquito así de manera general y breve, bueno, qué son los tribunales locales, los electorales locales, ¿no? Y cuál es su función para que la gente los conozca. Gracias, Daniel. Y también pues el agradecimiento, ¿no?, a la presidenta Guadalupe Taide y a los consejeros y consejeras de esta institución. Bueno, yo creo que sin temor a equivocarme, los tribunales electorales son los que aportan paz, armonía al conflicto electoral en el país. Somos la primera instancia. Sabes que aquí el sistema de justicia, a diferencia de otros países, que somos un sistema federal, por tanto tiene que haber justicia local y justicia federal. Por tanto, creamos el federalismo judicial en materia electoral. Entonces, los tribunales electorales aportan armonía, resuelven controversias en materia electoral y yo creo que realmente dan esa paz social, dan esa garantía que los resultados en los comicios locales no pueden falsificarse, dar esa confianza, pero sobre todo este es un trabajo muy arduo porque ya en nuestras instancias revisoras, que son las salas regionales, en una segunda instancia, y luego, salvo en los comicios o en las elecciones de gobernadores, te puedes ir directamente a la sala superior, luego la instancia de cierres sería la sala superior. Pero lo importante de los tribunales locales, ellos resuelven la controversia electoral, el conflicto electoral de raíz, de fondo, y construyen el caso. Y ya las instancias federales lo único que hacen es, bueno, que no es lo único que hacen, sino que la materia que ellos hacen es revisar lo que tú ya aportaste y decidiste un conflicto. Y tenemos un dato muy importante que del porcentaje de impugnaciones que llegan a las instancias federales se confirman mínimo el 95% de lo resuelto por los tribunales locales. Entonces, estamos en el contexto de la controversia, lo resolvemos y damos esa paz social, porque de lo contrario, si no existieran los tribunales electorales, pues tendría que haber autotutela para la resolución de la controversia electoral. Sí, bueno, es un dato muy importante. A ver, déjenme tratar de aterrizar un poco esto para la gente. Tenemos por un lado al INE y por otro lado a los tribunales. Y de esta parte de los tribunales están los tribunales locales y luego las salas regionales, junto con la especializada y luego la superior. Nos ubicamos en esta parte, pero no quiero decir que sea la más baja, la más chafa, permítanme lo coloquial, sino la más cercana a la gente. Y entonces al respecto, magistrada Norma, quisiera preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo es este acercamiento? ¿Qué pasa si tenemos una elección local y si hay algún problema que debe ser resuelto por el tribunal? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que la gente puede acercarse a ustedes? ¿Tienen que levantar una denuncia? ¿Quién la puede levantar cualquier persona? ¿Cómo es que trabaja? Mira, también algo que me parece oportuno resaltar es que somos órganos especializados. Okay. Este es un punto importante que la propia Constitución establece. Somos órganos especializados y constitucionalmente autónomos, es decir, no pertenecemos a ninguno de los poderes del Estado. O sea, realizamos una función que es la administración de justicia en materia electoral,
pero no pertenecemos a ninguno de esos poderes. Y eso nos obliga o provoca que seamos completamente independientes y autónomos. Entonces, garantizamos en las 32 entidades federativas que hayan tribunales completamente independientes que no están sesgados políticamente bajo ningún color, por así decirlo. Y a tu pregunta en específico, para que los tribunales podamos hacer nuestra función, no solo los electorales, tribunales de cualquier área, de cualquier materia, se necesita que exista por parte del justiciable, por parte del ciudadano, alguien que venga a pedir que nosotros resolvamos un conflicto. Es decir, nosotros no podemos hacerlo pensándolo de manera autónoma o... De oficio, dirían los abogados, ¿no? Dani, ¿sabes mucho de derecho? Eso está muy bien. No quería yo usar la palabra, pero efectivamente no lo hacemos de oficio, lo hacemos a petición de parte. Ok. Es decir, para que la gente nos entienda bien, necesitan que alguien venga y señale, haga Bueno, una vez que ocurre esto, a ver, y bueno, lo primero que les quisiera preguntar, magistrada Irina, es, sí. ¿Tienen ustedes que esperar a que termine una elección? ¿Su papel, digamos, como tribunales electorales viene desde la prevención previo a o hasta que ya tenemos algún problema derivado de una votación? Sí, afortunadamente, porque antes sí pasaba lo que nos comentas, esta pregunta que dices, Daniel, que los tribunales electorales locales no eran permanentes. Afortunadamente se les han dado la permanencia y esto es importante porque no solamente tienes la prevención, sino que resuelves los conflictos electorales. O sea, ¿qué protegemos nosotros a nivel local? Derechos políticos electorales. ¿Qué derechos? Por ejemplo, todos aquellos que estén en nuestra legislación local, en nuestra constitución que tengan que ver con la materia electoral, en la ley electoral de cada estado. O sea, en las 32 entidades federativas hay una legislación propia, como por eso era tan importante dejar claro lo que es el sistema federal, porque aquí estamos en un sistema federal y yo, defensora del federalismo, desde luego, creo que la instancia local es sumamente importante, porque es realmente quien resuelve esta controversia. ¿Cómo lo hace la ciudadanía? Y por qué previamente, no solamente en el proceso electoral, que es cuando más la carga de trabajo te da, pero previamente, por ejemplo, violencia política que ejerzan contra alcaldesas, contra regidores, porque no les ejercen su derecho político electoral del pago de la dieta, porque esto se da muy común, por ejemplo, en provincia, en las entidades federativas, que como una forma de control al funcionario público, a la funcionaria pública, pues les empiezan a menoscabar, a mermar sus derechos políticos electorales, como una forma de control. O sea, esta es una realidad. Entonces, los tribunales electorales, te llega el justiciable y te plantea la controversia. Tú tienes que ver si no solo en la contienda electoral, sino en el ejercicio del cargo hay vulneración a tu derecho político electoral. Por eso la permanencia de los tribunales electorales locales es importantísima, porque día a día estamos con una carga de trabajo que, claro, se incrementa con el proceso electoral, que ya pues, son las diferentes etapas por las que pasa el proceso electoral que nosotros estaremos. Por ejemplo, ahorita, ¿en qué estamos? En procedimientos especiales sancionador. ¿Por qué? Porque son ya cuando inicia el proceso y que tienen que ver con actos anticipados de campaña, como promoción personalizada del funcionario con recursos de uso público. Y entonces no solo, además por el artículo 99 y por la competencia que tienen los tribunales electorales locales, también hacemos el control concreto de constitucionalidad. O sea, no solo defendemos la constitución local, sino también la federal y los tratados internacionales. Entonces, en relación a lo que nos decías del INE, bueno, el INE y la Sala Superior son instancias federales y nosotros somos la máxima autoridad o la autoridad de cierre locales en las entidades federativas. Ok, es importante determinarlo y les voy a pedir ahorita que nos profundicen un poquito más en este tema, pero déjenme rápidamente hacer un corte porque si no vamos a tener que cortar aquí la idea y es lo que no quiero. Y por favor, ustedes que nos están viendo, no se vayan, regresen por supuesto con nosotros porque vamos a profundizar más en cuál es el papel que tienen los tribunales locales y sobre todo cómo nos benefician a nosotros como ciudadanas y como ciudadanos en estos procesos que vienen, sobre todo del año 2024, que además hay que recordar es una de las elecciones más grandes, si no que la más grande en toda la historia moderna de México. Ya volvemos.
Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio que es Democracia en la Mesa. Hoy con un tema bien interesante y hay que decirlo también, de repente no tan conocido por parte de la población, que son el papel de los tribunales electorales locales, que son los más cercanos a nosotras y a nosotros y que de repente no sabemos cómo acudir a ellos. Y por ello es que estamos platicando justamente con las magistradas, Norma, la magistrada Irina. Y bueno, dejábamos justamente, antes de irnos al corte, un tema como un poquito volando, que es profundizar un poco más en el papel y sobre todo aterrizarlo más a la gente. Porque nos decía la magistrada Irina, bueno, se pueden violar los derechos político-electorales de quienes aspirarán a un cargo, pero no sé si esto ocurra también con la gente, el ciudadano de a pie. ¿También les corresponde a usted resolver este tipo de cuestiones? ¿Sí, no? ¿Y cómo es? Mira, Daniel, sí, claro que puede venir cualquier ciudadano de a pie. No tanto, por ejemplo, por no haberle emitido una credencial para votar, que sería a nivel federal quien conocería. Pero sí, por ejemplo, si está compitiendo o está pretendiendo participar al interior de su partido político y hay algún impedimento que provoque que no pueda cumplir su meta. Entonces, nosotros los tribunales electorales locales, como bien dices, me parece que de los elementos más importantes que tenemos es ese, el principio de proximidad. O sea, estamos más cerca de la gente que está en nuestras entidades federativas, ¿verdad? Porque sería un poco ambicioso pensar que la magistrada de Puebla va a saber lo que pasa en Nayarit. Sí, claro. ¿No? O que la magistrada de Nayarit sabe perfectamente qué pasa en los 217 municipios que tiene el estado de Puebla. Entonces, me parece a mí que ese es uno de los elementos más valiosos. Y además, lo que tenemos también es esta sinergia con la ciudadanía. Buscamos que la ciudadanía confíe en sus instituciones, que entienda que existe esa identidad, ¿verdad? Yo soy poblana. ¿Por qué no un poblano o una poblana confiaría en alguien que también lo es? Claro. ¿Por qué no los ciudadanos confiaríamos en nuestros vecinos que están recibiendo los votos el día de la jornada electoral? Entonces, me parece a mí que ese principio de proximidad es básico. Y por supuesto que además de todas esas situaciones que resolvemos, hay otras actividades, otras acciones que hemos realizado en el Tribunal Electoral de Puebla y al menos a través de la Asociación de Tribunales Electorales lo hemos replicado en otras partes del país. Por ejemplo, magistratura por un día. Vienen las universidades al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y por un día ellos hacen sentencias, se vuelven magistrados, se sientan en nuestros lugares, usan nuestros instrumentos. Tenemos otra que es Mirada a la Justicia Electoral, donde vienen desde las preparatorias. Okay. También trabajamos con los chiquitos, con los más pequeñitos, ¿no? En este ejercicio de la democracia. Porque solamente entendiendo que la democracia es una forma de vida, vamos a poder provocar, generar, que cuando crezcamos sea connatural esta forma de elegir a nuestros representantes, de participar activamente en las elecciones, de activar conscientemente a estos órganos jurisdiccionales, de conformar parte de estas instituciones que organizan procesos electorales. Solamente si sabemos que podemos ser, que está al alcance, que está a la mano, lo podemos generar como una forma de vida. Entonces me parece a mí que este principio de proximidad es básico y que sepan, en cada una de las entidades federativas, en las 32, hay un Tribunal Electoral del Estado y hay un organismo público local electoral.
Es decir, hay un OPLE y hay un tribunal, hay una autoridad que organiza procesos electorales y otra que resuelve conflictos electorales. Que es como muy lo que decíamos, a nivel federal, en la imagen de la gente es hay un INE y hay un tribunal, sí, ¿no? Pero acá es, digamos, a nivel más cercano, no quiere decir más chiquito, más cercano. Sí, próximo. Ahora, sí, claro, más próximo, exactamente la palabra me parece que es muy apropiada, el calificativo. Ahora, ¿por qué es importante, usted, magistrada Irina, usted que es la presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ¿por qué es importante tener una asociación de este tipo? ¿Por qué es importante esta conexión entre todos los tribunales? ¿Qué se comparten? ¿Qué pasa ahí, por favor? No, es importantísima. Yo me atrevería a decir que lo que hemos generado desde la justicia local no la tenemos ni a nivel federal. Mira, no solo nos compartimos experiencias, generación del conocimiento electoral, los perfiles que pertenecen en las magistraturas locales son perfiles que desde luego que pasan una evaluación ante el Senado y si tú los ves a los diferentes magistrados, magistradas que integran no solo la asociación más antigua del país, que ya son 22 años que tiene y que es un gran orgullo para su servidora presidir la Asociación de Tribunales Electorales, sino también que hemos generado vínculos internacionales. Nosotros recientemente, en abril, estuvimos con la Judicatura de Brasil y nos enseñaron, y que creo que es algo que es importante avanzar aquí en México, que es el uso de la justicia digital. Ellos, por ejemplo, nos mostraban que hasta en el Amazonas se vota a través de manera electrónica y cómo la ciudadanía confía en los resultados en una hora. Entonces, ese tipo de experiencias que la Asociación de Tribunales Electorales ha tenido tanto en Brasil, en España, en Marruecos, en Francia, donde nosotros, lo que siempre presumimos de nuestro país es cómo hemos hecho esta regulación, cómo la democracia mexicana a través de sus instituciones se consolidan, por ejemplo, cómo hemos avanzado, al menos en normativa, para que se erradique la violencia política. Y un tema que a mí me preguntaban mucho cuando como parte de la asociación vamos a foros en el extranjero es la paridad. O sea, en América Latina no hay ningún país como el México que se garantice la participación paritaria de la mujer. Ahora, el gran reto que tenemos es lograrlo sin violencia. Y creo que es importante cómo la Asociación de Tribunales da esa fortaleza para que tú, no es lo mismo, y eso es lo importante de la asociación, el norte que el sur. No es lo mismo el centro. Entonces, realmente en nuestros contextos, al reunirnos, al hermanarnos, nosotros decimos somos esta gran familia electoral que intercambiamos. Acabamos de firmar con el Instituto Nacional Electoral, con la Fiscalía, el lunes pasado, firmamos este convenio para las buenas prácticas electorales, para prevenir el delito electoral, para la difusión, para la capacitación, para la integridad. Entonces, todos unidos, todas esas instituciones, presidido por la presidenta Guadalupe Taidet, por el presidente de las fiscalías electorales, Gilberto, por las asociaciones de consejeros y la Asociación de Tribunales Electorales, estamos haciendo un bloque común para justamente que la ciudadanía diga, es un dato, para mí me llamó la atención, por ejemplo, que el Latinobarómetro, cuando va a la ciudadanía y le pregunta, oye, ¿cómo te estás interesado en la democracia? Y el ciudadano de a pie dice, a mí me da lo mismo vivir en democracia que no vivir en democracia. Mientras me garantices mis satisfacciones económicas, pues cualquier sistema de gobierno. Esto no puede ser. Por eso las instituciones debemos de dar esa cultura de la legalidad electoral y que la ciudadanía confíen en sus instituciones, que confíen en sus árbitros electorales y que confíen en sus tribunales electorales. Y ya otro dato que me parece importante compartir. Sí, mira, a nivel federal, de acuerdo con una gráfica que hizo el Instituto Nacional Electoral, los cargos de decisión son 629 en presidente de la República, 128 senadores y los 500 diputados. A nivel local
son 19,657 cargos. El grueso de la controversia electoral, por eso yo lo digo y por eso defiendo tanto la justicia local, lo hacemos nosotros. Y de ese 100% que nos llega, no se va a impugnar el 100%. Generalmente en la instancia local hay un filtro, un sedazo, que se quedan 70-75% de la ciudadanía queda conforme con nuestras resoluciones. Por eso realmente los tribunales locales son los que aportan la armonía al conflicto, resuelven de raíz esa controversia. Entonces ya no impugnan, se quedan conformes con nuestras resoluciones. Y eso es muy importante. Por eso es importante mantener y fortalecer los tribunales electorales locales. Y seguramente esas resoluciones dan pie a ir escalando en, como lo llaman, acciones afirmativas más hacia arriba, pero déjenme hacer otra vez una pausita y ahorita regresamos porque está bien interesante este tema de cómo desde lo local podemos ir creciendo hacia lo federal o general. Bueno, por lo pronto, no se vayan, vamos a hacer rápidamente una pausa, pero volvemos para seguir platicando con las magistradas del ámbito electoral local, que sin duda tienen todavía mucho que aportar. Ya volvemos. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Estamos de vuelta en su programa Democracia en la Mesa, platicando el día de hoy sobre la labor de los tribunales federales electorales, un tema que debe ser todavía más explorado y que realmente tenemos, hay que decirlo, pues poco conocimiento del mismo. Y antes de irnos al corte, platicábamos de cómo el trabajo a nivel local repercute en las llamadas acciones afirmativas hacia arriba. Entonces, justamente, magistrada Norma, pues quisiera preguntarle un poquito, porque ahorita que estábamos fuera del aire, pues platicábamos justamente este trabajo que es muy arduo, pero además muy importante. Gracias, Dani. Pues además de arduo, me parece comprometido. Ya lo decía la presidenta Irina, ¿no? Tienes 32 entidades federativas, 32 tribunales en donde tú puedes encontrar personal ampliamente calificado. Decías, yo hace rato somos órgano especializado. Pero además de eso, vas a encontrar también muchas divergencias en la cantidad de recursos que recibimos. Okay. Hay tribunales que reciben cantidades más grandes, otras más pequeñas. Pero a mí me parece que lo que hay que resaltar y dejar claro, clarísimo, es que con poco o con mucho presupuesto, todos los tribunales hacemos nuestro trabajo. Todos los tribunales hacemos nuestra función, con limitaciones, por supuesto, que me parece a mí que más bien debería de ser hacia la transparencia, ¿no? Que la ciudadanía sepa en qué gastamos. Si consideran que es mucho o poco el presupuesto, ahí está transparente para que la gente sepa y vea en qué estamos gastando, que es parte de lo constitucionalmente autónomo. El presupuesto, cada tribunal decide en qué lo gasta y cómo lo gasta. Por supuesto, tenemos muchos controles, por así decirlo. Claro. Auditorías, tanto internas, externas, la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría de cada entidad federativa. Es decir, hay todo un andamiaje completo que está supervisando el uso del recurso. Entonces, a mí me parece que sí es importante decirlo, no todos los tribunales tenemos el mismo presupuesto, no, pero sí todos los tribunales estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos con el personal más calificado que tenemos. ¿Qué es lo que vemos en estas acciones afirmativas? También lo decíamos un poco fuera del aire, que me parece que la academia nos permite hacer ese símil entre hablar de un iceberg, ¿verdad? Pues cuando vemos un iceberg, nada más vemos la punta que se ve, lo que permite identificarlo a lo lejos, que generalmente puede ser incluso una sentencia. No estoy diciendo si federal o local, solo una sentencia, algo chiquito. Pero todo el trabajo que viene abajo, valga la redundancia,
es gigantesco. Es lo que permite o que provoca que el sistema político, electoral y jurídico se vaya robusteciendo, vaya generando realmente esos eslabones que permitan que la ciudadanía, hombres y mujeres, se sientan orgullosos, pero además se sientan seguros de tener tribunales electorales que les garanticen sus derechos, que garanticen su autonomía, que garanticen su independencia, que garantizamos también el actuar que tenemos de cara y de frente a la ciudadanía. Esa época en donde los jueces, las juezas, los impartidores de justicia, ni siquiera los veíamos, me parece que ya quedaron atrás. Y sobre todo y más en esta materia. Sobre todo a partir de la Asociación de Tribunales Electorales, hay un gran compromiso de transparentar tanto la función como el uso del recurso. Es decir, no hay nada oculto. Ahí está para que la gente vea. No tienen nada que temer. Somos confiables. Vengan a nosotros. Utilízanos, pues. Pues sí, justamente creo que a lo mejor nos faltó profundizar un poquito en ese tema. ¿Cuál es el papel más aterrizado que están realizando? Pero además, hace rato, magistrada presidenta nos decía, lanzó una idea que no quise yo profundizar en ese momento porque creo que da para más. Nos decía, por ejemplo, muchas de lo que nos toca resolver tiene que ver con la violación de los derechos político-electorales de las mujeres. En un país en el que nos guste o no seguimos siendo todavía con una cultura o tener una cultura muy machista, supongo que es un tema que a ustedes les llega mucho, que tienen que resolver mucho, pero que espero, y seguramente así será, es la pregunta, llegará también a generar pues muchos resultados hacia arriba. Sí, claro, desde luego que yo creo que es el gran reto que la democracia paritaria en México sea sin violencia, ¿no? Y la primera instancia que tenemos es justamente los tribunales electorales locales, porque incluso algo que también es importante resaltar es cómo desde la provincia, cómo desde la judicatura local se crean figuras novedosas, como por ejemplo las candidaturas independientes, surgió en el ámbito local, como el tratamiento de la violencia política con las mujeres, incluso antes que estuviera la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia, ya los tribunales locales hacían control de convencionalidad y protegían la violencia política. Esto es, México es un país de grandes contradicciones, porque como un país donde yo te podría decir, como académica, que tiene la mejor normativa para prevenir la violencia política contra la mujer, es donde más se le violenta a la mujer. O sea, por ese machismo, por esa cuestión de raigambre cultural. Entonces, los tribunales electorales en proceso estamos muy pendientes que la publicidad no sea una publicidad que violenta, la contienda electoral no genere desigualdad a las mujeres. Luego, posteriormente, en el ejercicio del cargo, las mujeres no sufren esa violencia, pero el problema es que sí la están sufriendo. Entonces, nosotros, los tribunales electorales, estamos muy atentos para erradicar y prevenir, no solo a través de nuestras resoluciones, con los foros, con la divulgación, y haciendo las acciones afirmativas. Hoy yo te puedo decir que por primera vez en un parlamento local tenemos no solo la paridad, más de aproximadamente el 60%, el Nayarit de las legisladoras son mujeres, de las parlamentarias son mujeres, a través de la acción afirmativa que hicimos, y también de la representación indígena de hombres y mujeres que pertenecen indígenas en los diferentes distritos. Entonces, estas acciones que han aportado los tribunales electorales lo que hacen es una sociedad más igualitaria. Y eso lo estamos haciendo los tribunales locales. Correcto. Ando ya corriendo de tiempo, pero déjenme preguntarle, hacerle una pregunta rápidamente a cada quien. Viene una elección bien importante, bien grande, y entonces, ¿en qué deberían ustedes y nosotros como sociedad poner especial atención en el ámbito de la justicia local? Sí, efectivamente, viene una de las elecciones más importantes, ya lo decía también la magistrada Irina, más de 19,000 cargos que vamos a elegir a nivel local. ¿En dónde poner atención? Primero, a mí me parece que la ciudadanía debe relajarse,
Okay. Tiene autoridades sólidas. Okay. Tiene autoridades, lo voy a decir así, también la academia es parte de mi formación. Nosotros nos preparamos 3 años para este momento. Estudiamos, damos foros, asistimos a foros, damos clases, tomamos clases. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, nos especializamos aún más en lo que hacemos para poder llegar a este momento en donde podamos nosotros dotar de certeza, de paz social y de tranquilidad a cada una de las entidades federativas a las que pertenecemos. Por supuesto que habrá conflictos, claro que habrá conflictos. Afortunadamente, el nivel de litigio ha aumentado. Para algunos será un poco preocupante, para mí es satisfactorio. ¿Por qué es satisfactorio? Eso significa que los tribunales electorales servimos. Si no sirviéramos, no vendrían con nosotros. En la medida en que la gente viene más a nosotros, es porque confía más en esa institución. Okay. Entonces a mí me parece que la ciudadanía, poniendo atención en donde habrá que presentar denuncias, en donde habrá que estar activos con los partidos políticos, o no, a lo mejor con los candidatos independientes, como también ya lo decíamos, pero me parece a mí que lo más importante es emitir el sufragio, pero estar tranquilos. Tenemos instituciones altamente especializadas, encargadas de organizar los procesos electorales, que van a estar ahí para que nuestro voto se cuente bien, y después, si hay un conflicto, para que sea respetado el resultado que se haya dado. Correctísimo. Bueno, a ver, cierro entonces con una última pregunta. Tomando esta idea de que afortunadamente han crecido el trabajo, dejan poner en palabras coloquiales, ¿se esperaría entonces que para estas futuras elecciones del 2024 aumentarán las denuncias y por ende los litigios? Sí, desde luego que, mira, estamos teniendo un proceso anómalo. Si tú te fijas, no tanto local, porque en local apenas, por ejemplo, en Tamaulipas, justo ayer inició el proceso local, pero a nivel federal ya no hemos llegado ni a la etapa de precampaña y las diferentes fuerzas políticas ya están haciendo su contienda interna electoral. Entonces, desde ahí ya no es el mismo proceso electoral, ya es un proceso diferente. Entonces, a nivel local sí se prevé litigiosidad, sí, muchos litigios. Pero yo te decía, lo importante es como desde los tribunales locales se generan figuras porque, por ejemplo, en mi entidad federativa, los regidores que integran los ayuntamientos son por elección directa. Entonces, puedes llegar los medios de impugnación hasta 300 medios de impugnación en la contienda electoral durante el desarrollo del proceso o más. Y lo que tiene la materia electoral es que tienes que resolver con celeridad. No es como la materia civil o otro tipo de materia que te puedes guardar el expediente o esperar. No, porque además tenemos plazos en nuestras legislaciones de que tenemos que terminar la resolución del conflicto para que le des tiempo a la instancia federal que revise lo que tú resolviste. Entonces, es importante el nivel de conflictos que se hacen y desde luego que en estos temas de prevención de la violencia contra la mujer, que estamos muy atentos, crece también el fiscalizar, el tutelar el buen uso del recurso público. ¿Para qué? Para que haya equidad en la contienda. Entonces es importante que la ciudadanía confíe en sus tribunales electorales locales. Está la integridad sobre la mesa y que si alguien te viola un derecho político electoral, cualquiera, tu partido, tu autoridad, cualquiera, tienes que ir a tu tribunal electoral para que te lo proteja. Pues nos quedamos con esta idea de que la ciudadanía confíe en sus autoridades electorales locales. Y bueno, yo quiero agradecerles a ambas, a la magistrada Irina Cervantes, presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, y a la magistrada Norma Angélica Sandoval, magistrada de Puebla. Muchísimas gracias a ambas por haber platicado con nosotros. Por supuesto que se queda el tema, todavía muchas ideas por ahí que debemos profundizar, pero seguramente habrá oportunidad más adelante. Las estaremos invitando nuevamente, por supuesto. Y por lo pronto también, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio de Democracia en la Mesa, que les recuerdo, es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y, por supuesto, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán conocer todo sobre la colaboración del Instituto Nacional Electoral con las autoridades electorales de las 32 entidades de cara al proceso electoral 2024. Gracias y hasta la próxima.